Estamos de regreso en Buena Onda y conversamos con Ángel Molina a propósito de las críticas que algunos sectores de la sociedad han hecho a la institución de la ciencia. Ángel, esto tiene muchas implicaciones políticas. El gobierno actual es de la idea de que, de acuerdo, la ciencia tiene su lugar, pero las tradiciones ancestrales, los supuestos conocimientos que proceden de grupos indígenas, también deben tener su lugar. Y entonces un curandero, un piache, pues no es ni mejor ni peor que un médico. Y cuando se va a destinar recursos para construir, para las políticas de salud, pues en algunos lugares se les ha concedido recursos no solamente a los médicos, sino también a los piaches indígenas, que muchas veces utilizan principios que van en contra de las reglas del método científico. Y claro, lo que la gente invoca para justificar esta asignación de recursos es que pues el piache está en su mundo y el médico está en su mundo, y si al piache le funciona, bienvenido sea. ¿Cómo crees tú que un político debe manejar esto? Bueno, eso realmente es un tema delicado, porque estamos chocando con las costumbres y los hábitos de las personas. Pero a mí me parece una tremenda insensatez de que el gobierno no asuma una línea fija con respecto a este problema. Evidentemente, un PH no equivale a lo que es un médico moderno, porque está harto demostrado de que el médico sí tiene elementos de juicio para resolverle un problema de salud a una persona, para salvarle la vida. Entonces, cuando un gobierno permite que un curandero haga las veces de un médico, está poniendo en riesgo la salud de las personas. Porque, claro, yo no voy a satanizar al curandero, porque por supuesto, también allí, de manera incipiente, y con el paso de la transmisión oral y de generación en generación, se ha obtenido conocimiento, por ejemplo, de hierbas, de elementos que pueden ser... Nadie niega eso. Eso no se niega. Lo cuestionable es que estén a la par del médico. Pues. Sí, porque el médico utiliza esos mismos componentes que, bueno, les agradecemos a ellos que ancestralmente los descubrieron, pero la medicina científica moderna tiene herramientas más poderosas, más precisas y con menos margen de error para poder utilizar esos mismos componentes. Entonces, evidentemente se le debe dar prioridad al médico. Claro, una cosa que estos políticos invocan es, bueno, pero es que la ciencia muchas veces también se ha impuesto por vía violenta, porque no nos engañemos. Aquí, antes del siglo XVI, que fue la época de la conquista española, no había ni la menor noción de la ciencia. Bueno, quizás los aztecas construyeron pirámides y los incas también, pero no podríamos llamar eso propiamente ciencia, porque no estaba formalizado el método de indagación. Realmente la ciencia es una importación europea en buena medida. Es decir, en Europa fue donde surgió las pautas del método científico. Entonces, claro, en ese empeño de querer rechazar la invasión europea y reivindicar las costumbres locales, pues yo creo que muchas veces se ha caído en el extremo erróneo de rechazar las cosas buenas que se trajeron de Europa. Y la ciencia es una de ellas, no nos engañemos. Aquí los grupos indígenas no tenían ciencia. O sea, es realmente una importación europea. Has traído un libro que yo quiero recomendar a nuestra audiencia. Háblanos sobre ese libro. Bueno, este es un libro que podríamos decir en términos de un amigo canónico en materia de estas discusiones acerca de la ciencia y sus críticos posmodernos. Se llama Imposturas Intelectuales y lo escribió Alan Sokal, el famoso señor de físico que del famoso escándalo Sokal. Lo pueden buscar en internet. No, menciónalo brevemente. Sí. Bueno, este señor Alan Sokal, indignado ante ciertas críticas y ciertos usos inadecuados de la terminología científica por parte de estos críticos posmodernos, llevó a cabo un experimento bastante curioso, ¿no? Él decidió escribir un artículo, como buen conocedor de ciencia, un artículo adrede de manera disparatada, donde se mezclaban elementos culturales con elementos científicos de una manera atropellada, tal como lo hacen muchos de estos autores críticos de la ciencia, donde se utilizan la terminología de manera inadecuada, donde incluso se dicen disparates flagrantes. Lo llevó a una revista de ciencias humanas y se lo publicaron. Y después al otro día salió diciendo públicamente de que todo eso que le había hecho era un disparate y que cómo era posible que en la falta de rigor de estas instituciones, de revistas arbitradas, pudieran publicar este tipo de cosas. Esto en estas sociedades que se precian mucho de su avance científico
y tecnológico, generó una grandísima controversia. Este escándalo fue portada en Le Monde, en el New York Times, en los periódicos más importantes del mundo. Y a raíz de eso, Sokal decidió hacer un libro que se llama Imposturas Intelectuales. Yo lo he leído y es un libro sumamente divertido porque ahí denuncia los disparates a los que muchos de estos posmodernistas han llegado en su crítica a la ciencia, y una cosa que Sokal denuncia mucho es la interpolación, o la extrapolación, mejor dicho, de elementos de las ciencias duras, la ciencia física, a tratar de explicar conceptos supuestamente de las ciencias humanas, pero que esa extrapolación no es legítima. Por ejemplo, algún disparate que a mí siempre me quedó grabado en la mente después de leer ese libro es como el psicoanalista Jacques Lacan decía que el falo es idéntico a la raíz cuadrada de -1. Sí, sí. O sea, eso es un disparate. No sé, yo no... Eso es un disparate. Esa parte nunca la entendí, pero bueno, me reí mucho cuando lo leí, vale decir. Dinos algunos filósofos que alguien que esté interesado en esto pueda buscar para introducirse al tema de una defensa de la ciencia. Bueno, ahorita el filósofo más importante, que es yo diría que el mayor representante de lo que se llama realismo científico y que ha hecho mayores esfuerzos por formalizar una teoría al respecto, es Mario Bunge. Gran filósofo. Gran filósofo. Sí. Filósofo argentino. Portento de nuestros tiempos. Bueno, Mario Bunge tiene varios textos. Y es lamentable que en las escuelas de filosofía de América Latina le den más preponderancia a filósofos que han dicho cosas, no voy a decir absurdas, pero cosas muy alejadas del realismo científico, filósofos latinoamericanos como Dussel, por ejemplo, o Leopoldo Sea, y han dejado a Bunge en la retaguardia. Sí, porque está el prejuicio de que Bunge es algo así como un positivista. Un paladín del eurocentrismo y de la ciencia y todo eso. Sabemos bueno, hay algo de verdad en eso, porque vuelvo, insisto, la ciencia viene de Europa. No, estamos claros. Pero ya en nuestros tiempos no podemos hablar de eurocentrismo en la ciencia. Una cosa es que ya ha surgido allá. Claro. Pero eso ya se ha extendido mundialmente. Y si se ha extendido es porque es lo más efectivo que existe hasta ahora, pues. Hasta que no inventemos otra metodología. Pero bueno, sí, Mario Bunge tiene varios estudios sobre realismo científico e incluso traducidos al español. Hay uno que se llama La Casa de la Realidad, hay otro que se llama Racionalidad y Realismo. Muchos textos. Muchísimos textos y muchísimos artículos al respecto. ¿Qué autores pondrías tú una advertencia en contra de ellos para alguien que quiera defender la postura del realismo científico? ¿Cuáles son, digamos, las bestias negras que más han atacado la ciencia? Bueno, sobre las cuales hay que tener cuidado. Bueno, en la filosofía de la ciencia, los autores clásicos hay que verlos con bastante recelo. En especial el que ya tú mencionaste, Feyerabend. Pero incluso Popper, Kuhn y Lakatos, que son más serios que Feyerabend, desembocan en tesis relativistas cuando uno los lee con lupa. Y bueno, autores como el mismo Bunge o pocos conocidos como el australiano David Stove han denunciado estos elementos irracionalistas en incluso estos autores que en cualquier curso de filosofía de la ciencia aparecen y que suelen ser muy respetados y tomados como vacas sagradas. Bueno, con esto va una palabra de advertencia a los editores de las revistas de la Universidad del Zulia para que no cometan el error que se cometió con Alan Sokal de publicar disparates, porque a lo mejor, quién sabe por ahí, hay un Sokal latinoamericano que anda enviando artículos incomprensibles y absurdos con el mero fin de denunciar que en algunas de nuestras revistas se escriban disparates. Así que una palabra de advertencia a estos editores. Sí, no. Ángel, estamos muy agradecidos por tu visita a Luz Radio. Cuando quieras regresar a conversar sobre algunos de estos temas que realmente son fascinantes, ya sabes que eres bienvenido acá. Ok, muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad. Hoy nos estuvo acompañando en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico Jairo González. La productora de este espacio fue nuestra querida amiga Nora Elba Torres. El director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández, y quien les estuvo hablando junto a Ángel Molina hoy, el que está detrás de este micrófono, el profesor Gabriel Andrade. Y nos vamos con un tema de Alex Ubago, A Gritos de Esperanza.